bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido el milagro de poder estar en tu casa, porque nos has permitido la edificación de poder adorar juntamente con nuestros hermanos, porque podemos saborear tu presencia como gracia en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro gozo, sabiendo que cada uno de estos dones tú nos los has querido dar como un regalo de tu bondad. Queremos poner en tus manos no solamente nuestras almas, que en estos momentos estamos presentes en este santuario, sino a todas las almas que componen esta amada iglesia. No importa en qué situación se encuentran en estos instantes, para que tú puedas en cada una de ellas corroborar con tu presencia tu bondad también. Y por todas las personas que en el mundo entero, conociéndote o no reconociéndote, necesitamos de tu gracia. Señor, sé propicio a nosotros y que tu nombre sea santificado como en los cielos, así también en la tierra. En el bendito nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Salmo 139 del 1 al 12, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En estos días hemos estado hablando del pecado y precisamente el domingo estábamos considerando el elemento de condenación que nosotros tenemos, sufrimos y hemos de estar conscientes que de parte de Dios hay cuando pecamos. Y no podemos decir que no lo sabemos cuando tenemos esta inclinación permanente de parte nuestra, provocando la ira de Dios y haciéndonos nosotros también hijos de ira, porque en un momento dado perdemos la cabeza, perdemos el control y hacemos torpezas y cometemos desaciertos. Y no podemos negarlo porque el pecado es de hecho una realidad temporal en nosotros, pero realidad. Y digo temporal porque Dios no nos creó para pecar, sino para ser santos, para que a su imagen y a su semejanza nos moviéramos. Pero somos conscientes de que el pecado
está siempre inclinándonos hacia la maldad y convirtiéndose en un reto para nosotros para superarlo, sobrepujarlo y darnos cuenta que esa oportunidad de superarlo es oportunidad que Dios nos ha dado para que nos podamos ayudar en su nombre y que podamos salir de este atascadero en donde el diablo quiere meternos. Pero hoy yo quisiera, en alguna medida, contestar algunas inquietudes inquietantes que en ocasiones emergen, salen a luz, como esta. Miren, yo he pecado mucho, he hecho lo que se me ha vendido en gana, donde he querido, como he querido y cuántas veces he querido. Y Dios nunca me ha hecho nada. Una de dos, o no ve, o no se da por aludido, o no existe. Porque aquí estoy. Y es más, los que andan temerosos de él, andan re bien. Y yo, tranquilo. Y este comentario no solamente lo dicen quienes abiertamente enfrentan la soberanía y la santidad del Señor, sino también lo dicen a veces justos, que en un momento dado piensan, ¿por qué si yo me he portado tan bien, me va tan mal? ¿Es que el Señor no ve o no le importa? ¿O de alguna manera es incapaz de retribuirme de acuerdo al esfuerzo que yo estoy poniendo? Y cuando uno se encuentra con este tipo de comentarios, que tienen una lógica de la existencia y de la experiencia diaria, uno se percata de lo que es la misericordia de Dios, aguantar tanta majadería de nosotros, por un lado y por otro, y uno sopesa del por qué la Biblia dice, revela, sostiene, afirma, repite que la misericordia de Dios es para siempre, es eterna e infinita, porque pese a nuestras rebeldías, Él está atento a nuestro bienestar. No duele que algunos, cuando pecan y no son castigados al momento, puedan colegir que no hay Dios. Porque qué triste que además de pecar, puedan pensar que no hay un Dios que les está esperando con tanta paciencia. Y yo bendigo al Señor que puedo estar esperando juntamente con Él que algunas personas vengan hasta Él. Porque nuestra esperanza no avergüenza. Y cuando esperamos en Dios y con Dios, nos sentimos bien. Porque su paciencia habla de su misericordia infinita. Y aunque nos duele de muchas personas que piensan que Dios no ve y por eso es que no actúa en contra de alguien o en favor de otro, bendecimos al Señor que sigue viendo y pese a lo que sigue viendo, sigue cumpliendo su palabra de amarnos entrañablemente. Y como Jesucristo nos lo reveló, nosotros podemos darnos cuenta que Él sabe amar hasta el fin, por no decir hasta las últimas consecuencias. Y para quienes piensan que Dios no lo conoce todo, nos duele también, y como hemos leído en estos momentos en el Salmo 139, somos conscientes que el Señor atiende a los hombres. Lo que a veces no se dan cuenta las personas es que cuando Dios calla es un castigo tremendo. Yo me he encontrado en mi quehacer pastoral con personas que se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿por qué es que Dios no me dice claramente la razón por lo que está pasando, lo que en estos momentos aflige mi vida? Y a veces no solamente se agarran la cabeza, se jalan los cabellos. ¿Por qué no me lo dice? Y quisieran sacudir a Dios para que Dios hable. Y Dios calla. El silencio del Señor lo sienten como un flagelo. Y aunque el porqué aparece como una mala crianza, de hecho es un terrible castigo. Que Saúl lo vivió, porque cuando en vez de esperar en él, estaba esperando
sus consultas, tuvo que sufrir el castigo del Señor a través del silencio. Y es tremendo eso, porque es una idolatría solapada que muy pocas veces consideramos. Yo me doy cuenta de personas que lo primero que hacen es andarse leyendo el fondo de la taza del café, o andan consultando horóscopos, e incluso hasta recomendando limpias, teniendo a Dios. Hay otros que están adorando a veces hasta una fuente de trabajo, porque llegan a decir, de eso como, y tengo que cuidarlo. Y convierten esa fuente de trabajo en un ídolo. Y en vez de saber que Dios quien les da, piensan que es un vehículo que tengan, un instrumento cualquiera que puedan poseer. Y eso es lo severo, porque cuando Dios calla es porque nos quiere hacer volver en nosotros mismos para percatarnos de las insensateces en las que nos estamos moviendo. A mí me inquieta porque siento que el pecado tiene procesos raros, y a veces lo he visto en el caso de el adulterio, por ejemplo. Y yo creo que muchos de ustedes podrán ir pensando conmigo acerca de estos procesos, porque a lo mejor no lo han visto en adulterios, pero lo han visto contra la autoridad. Contra la autoridad. Cuando alguien no respeta una autoridad. Yo lo veo en el caso de los padres como autoridad. En ocasiones lo veo en el caso de un pastor como autoridad, u otro tipo de autoridades particularmente espirituales, morales. Y los pasos del proceso más difíciles para mí es cuando uno se pone indiferente ante una autoridad, o indiferente ante un adulterio. Es que estás pecando, me es indiferente, no me importa, yo que pierdo. Y es lo primero que hace alguien. Y cuando alguien con indiferencia ve una autoridad espiritual, ya está en el primer paso de este trágico proceso que se llama pecado. Pero hay un segundo paso que es más severo, y por eso es que abusaba yo del ejemplo del adulterio. Porque el que comenzó con indiferencia, como que no me importa, después sigue con desvergüenza. Ya no le da vergüenza que lo vean, ya no le da vergüenza que lo comenten. Y si al principio trató con indiferencia lo que es la lealtad para Dios, para su vocación, para su esposa, para sus hijos, después es de vergüenza. Ay, hacer retornar a alguien de la desvergüenza a la indiferencia, y de la indiferencia a la conciencia de Dios, no es nada fácil. Pero hay un tercero y más duro de los pasos, y es el del endurecimiento. Porque qué difícil cuando alguien llega a endurecerse. Ya no solamente es indiferente, ya no solamente es desvergonzado y pasea a la mujer frente a los propios hijos, se endurece. Y qué terrible cuando nosotros llegamos a endurecernos en el corazón y en las actitudes y en la sensibilidad perceptiva en este proceso de pecado. Cuando estas cosas pasan, nosotros comenzamos a cometer torpezas, a hacer torpezas como los beisbolistas, que en un momento dado comienzan a envejecer o a no tener pericia y reciben un batazo y en vez de agarrar la pelota, se les va de las manos, se llega a describir. O en vez de agarrarlo siquiera y que se les salga de las manos, cuando ellos quisieron cerrar la manopla, ya la pelota había pasado. Pifia. ¿Qué cae como error en el juego de fútbol? Yo recuerdo a Herodes, que teniendo conocimiento del nacimiento de Jesús, teniendo la posibilidad de ver a Jesús, teniendo ante sus manos el haber llegado primero que los Reyes Magos a ver a Jesús, le pasó de noche la pelota.
pifia. ¿Cómo es posible ver la salvación frente a nosotros? Haber servido en la posibilidad de capturar la más bella de las herencias de Dios y que se nos pase entre las manos. Como cristianos, como discipuladores, como diáconos, como pastores. Esto es la pifia más ridícula en la que uno puede llegar. Con razón Pablo se cuidaba tanto de esto diciendo: yo me cuido porque no quiero haber corrido en vano. Algo así como que habiendo sido la salvación para otros, yo no me haya percatado de algo fundamental. Pero es que el pecado está latente. Y lo que comenzó con una indiferencia, siguió con una vergüenza y concluyó con un endurecimiento, me entorpeció tanto que la pifia comienza a darse de una manera constante. Y va a palabra de Dios para mí el domingo en la mañana, pifia. El domingo en la noche, pifia. El miércoles en la noche, pifia. Leo la Biblia y no veo cuál es la palabra de Dios para mí, pifia. Y que Dios esté callando ante esta torpeza. ¿Cómo explicárselo? Pues es que no ve Dios. ¿O es que no puede Dios actuar sobre estas cosas? ¿O es que su silencio nos está haciendo un castigo? Yo recuerdo a Pilato, de cómo se sorprende al ver a Jesús, siendo acusado por todos y él no encontrando nada de qué acusarle. ¿Cómo se maravilla? Y sin embargo, no puede confesarle como alguien a quien él podía defender abiertamente. Con razón David, cuando había pecado adulterando con una mujer, abusando de su autoridad de parte de él, cuando había pecado enviando a Urías para que fuera muerto, abusando de su autoridad, cuando había pecado contra la vocación a la que el Señor le había llamado para ser cabeza de su pueblo, abusando de su autoridad. Una vez que reconoce la situación en que estaba, va a decirle al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Abre mi boca, háblame y permíteme hablar. Ten piedad de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y en una penitencia tremenda, en una actitud de arrepentimiento profunda, está buscando la voz de Dios, la directriz de Dios, la palabra de Dios, la indicación de Dios, la absolución de Dios, para sentirse libre. Porque para él el callar del Señor le era un castigo tremendo. Hay una instancia cuando él dice: si veo de frente, ahí está el pecado. Si veo hacia atrás, ahí está el pecado. Si veo a los lados, ahí está el pecado. Si veo hacia arriba, ahí está el pecado. Si veo hacia abajo, así está el pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. A toda hora, en toda circunstancia y en todas las aristas posibles en las que yo podría moverme. Y es que el callar de Dios es un castigo terrible. Sin embargo, cuando nosotros nos percatamos que el callar de Dios en el pasado, pero también en el presente, es en virtud de que Cristo ha estado intercediendo, las cosas cambian. Porque entonces nos damos cuenta que este Cristo, este ungido de Dios,
Fue constituido eternamente por Él como sacerdote eterno. Y si Él ha callado, ha sido porque el Hijo ha estado frente a Él también, intercediendo por los pecados del mundo. Para mí es terrible cuando yo pienso eso ahora. Cuando Cristo ya se ha revelado y se me ha revelado que mientras yo estoy pecando, Dios calla porque mi Cristo intercede por mí. De modo que no es porque no conozca, de modo que no es porque no tenga decisiones hechas en contra del pecado, sino porque ama tanto a su Hijo que su sacerdocio, su intercesión eterna es eficiente en mi favor. Y entonces entiendo la cruz de Cristo, porque veo a la cruz con alcances eternos en pro de todos los pecadores. Antes de que Él viniera a ser encarnado, históricamente en el vientre de María, y después, que habiendo sido muerto, sepultado, y luego resucitado y ascendido a los cielos, está intercediendo también por nosotros. Bendito sea el Señor por los tesoros de paciencia con que nos atiende, con los tesoros de misericordia infinita con que nos ve, porque que somos pecadores, lo somos. Que hemos querido ser indiferentes a su autoridad, lo hemos sido. Que hemos sido desvergonzados y pese a los grandes privilegios con que nos ha visto, nosotros hemos hecho de Él el hazmerreír del mundo. No podemos menos que confesarlo y darnos cuenta que endurecidos estamos viviendo pifia tras pifia en nuestra propia vida. También es cierto y comprobable, pero bendito sea su santo nombre, que si Él ha callado, y de hecho es castigo para nosotros, se ha tornado en misericordia, porque Jesús es nuestro sacerdote eterno. Y es que Dios tiene planes. Y en sus planes, Él saca uno a uno a los suyos para formar su iglesia. Cuando uno piensa, ¿por qué si Moisés mató a un egipcio, Dios de una vez no acabó con eso? Si la paga del pecado es muerte, pues ya. Y cuando uno piensa, ¿por qué si David adulteró de una manera tan flagrante que indiferente pasó a ser desvergonzado, endurecido? ¿Por qué de una vez acabó con él? Sino solamente como adúltero, como homicida, con premeditación, alevosía y ventaja contra Urías, como traicionero en cuanto a los planes de Dios y la lealtad de su pueblo, merecía la muerte. Entonces uno piensa en Pablo, que no mató a uno, ni a dos, ni a tres, sino con odio, befando como toro en barrera, mataba a los cristianos. ¿Por qué Dios lo acabó con Pablo? Si la paga del pecado es muerte, es porque nos damos cuenta de la intención suya, en donde está escogiéndonos uno a uno porque su iglesia no está completa. Porque Él es el que añade a los que han de ser salvos. Y es interesante cómo ahora que el Señor nos ha puesto no solamente por testigos de su gracia en el mundo, sino por sacerdocio santo, real, está callando en virtud de unos pocos justos. Porque no solamente
la persona de Cristo esté en los cielos intercediendo en nuestro favor, sino que su iglesia está intercediendo también para que tenga misericordia de quienes aún requieren la iluminación de su espíritu para volverse de las tinieblas a su luz admirable. Y es que así es Dios, y que este silencio Él esté entresacando a los que habrán de engrosar su pueblo de redimidos. Cuando yo pienso en Ezequías y pienso en Josías, que fueron hijos de malvados y claramente señalados en la Escritura, pienso, ¿por qué no mató de una buena vez el Señor a Ezequías y a Josías? Sin embargo, si el Señor hubiera matado a los padres de estos hermanos, ¿no los hubiéramos tenido a ellos? ¿Por qué Dios quiso que así fuera? Y que ahora los tuviéramos a ellos como héroes de la fe. Porque así actúa Dios. Y lo de los necios del mundo, Él se vale para que su reino siga adelantando. A niveles de ahora, bueno, digo de ahora que lo conocemos un poco, todos conocemos la historia de Agustín de Hipona, y a su madre la conocemos como Santa Mónica, porque mientras su hijo era un desbalagado, perdido, su madre oraba, hasta que el Señor lo toma y lo transforma y lo convierte en un apóstol de su gracia, en un siervo suyo. Y es que así es Dios, así actúa. ¿Por qué el Señor ha callado con nuestras propias situaciones? ¿No es cierto que hemos sido indiferentes con Dios? ¿No es cierto que hemos sido desvergonzados? ¿No es cierto que nosotros hemos tenido endurecimientos tremendos? ¿Por qué Dios no acaba de una vez con nosotros? ¿Por qué no ha acabado con nosotros? No es porque no ve, no es porque no sabe, no es porque no pueda. Sí es porque Cristo está intercediendo por nosotros, aunque nosotros lo ignoremos. Sí es porque hay santos intercediendo en nuestro favor, aunque nosotros lo ignoremos. Y sí es porque Él tiene planes, muy a pesar nuestro, para usarnos. Y Él insiste en hablarnos, y Él insiste en llamarnos, y Él insiste en convocarnos para que se cumpla su santa voluntad en nuestras vidas, no solamente en lo personal. Parejas con las que nos constituye, familias en las que nos permite adorarle como nuestro Señor y Salvador, iglesias locales en donde jamás quizás soñamos servirle, pero Él tiene sus planes. Y bendito sea Él que los tiene pese a nuestras propias debilidades. Yo no me siento digno de estar en esta ciudad proclamando el Evangelio del Señor con una iglesia que lucha, que ora y que busca su santa voluntad para llevar adelante el trabajo. Pero en sus designios estuvo que así fuera. En los míos no existía ni como sueño. Y yo creo que todos nosotros, hace 30 años, no pensábamos que íbamos a estar en Plutarco Elías Calles, 1962, como una convocación de santos comprometidos en la proclamación del reino. ¿Por qué el Señor ha callado tanto? Ante nuestra indiferencia o de vergüenza o endurecimiento, o ante nuestra propia ignorancia de sus planes, porque Él nos quería en lo personal.
y nos quería como parejas, o nos quería como familias, o nos quería como iglesia local que Él ha querido constituir en su gran misericordia y por su inefable gracia aquí y ahora. Yo nunca pensé que íbamos a tener la posibilidad de trabajar como denominación bautista en México, con las posibilidades que lo estamos haciendo en estos momentos, con el empuje, con el apoyo. Pero Dios así es, nos da esas posibilidades, porque Él tiene en su silencio planes para nosotros. Que en nuestros corazones el callar de Dios no encuentre eco, la rebeldía, ni la disposición a ignorar su autoridad para cumplir su voluntad y convertirnos en amor deleitoso para Él en tanto que iglesia. Que Él nos bendiga en esta intención de nuestras almas, de serle agradable siempre en todo. Amén.